que es obviamente la pandemia, más allá de que hoy en día estamos en otro momento, con muchísimas flexibilizaciones, con otras habilitaciones y también con otro ánimo. Hay algo que ha pasado y hay estadísticas y resultados que obviamente lo ilustran aquí las imágenes, que son los pedidos de divorcio que surgieron desde el inicio de la pandemia hasta esta fecha. Que algunos lo han titulado como la otra pandemia, ¿no? La cantidad de divorcios producto del desgaste de la pandemia, bueno, de la cuarentena. Está con nosotros Andrea Laura Efron, que es mediadora prejudicial. Vamos a saludar. Hola Andrea, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí, expectantes por conocer estos datos. Bueno, hay un informe que también ha brindado la UBA con respecto a la Universidad de Buenos Aires, con respecto a lo que ha sido atravesar, y es atravesar un año muy particular, sin dudas, en el que uno de los territorios más complejos, más complicados, más belicosos, ha sido el de la convivencia. Y esto que vos contás también para un informe del diario La Nación, que han aumentado los pedidos de divorcio de parejas casadas. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto aumentó esto y cuánto porcentualmente? Bueno, les voy a contar, no solo que aumentaron el pedido de divorcio, sino que también aumentó todo lo relacionado a lo que se debe resolver cuando hay hijos en común en una pareja separada. Con respecto a la parte que me toca, que es la mediación prejudicial, se han incrementado en un 35% las solicitudes de acuerdos para régimen de comunicación, alimentos y división de bienes. Esto es consecuencia de las separaciones o de los divorcios, y en estas épocas tan difíciles y tan excepcionales, las parejas a veces en determinados casos se encontraron con un extraño conviviendo a su lado, porque no nos olvidemos que en la normalidad a la que estábamos acostumbrados, quizás nos íbamos temprano a la mañana, dejábamos a los chicos en el colegio y volvíamos luego de una jornada de trabajo. En el 2020 todos nos encontramos con la pareja full time, con nuestros hijos full time, y empezaron a cambiar un poco los roles en las familias, y considero que las parejas no se separaron por la pandemia o por la convivencia. Digamos, los conflictos ya eran preexistentes, y esto fue, como decimos, la gota que rebalsó el vaso. Entonces, justamente, tanto las mujeres como los hombres se encontraron en la situación de tener que tomar una decisión drástica ante este tipo de conflictiva. ¿Y qué pasó? Comenzaron las audiencias virtuales de mediación en este año, en donde el trabajo no se pudo hacer de manera presencial. Notificamos de manera digital, realizamos las audiencias por Zoom de una manera ordenada, con nuevas técnicas, ya que todos nos tuvimos que readaptar en nuestro trabajo, en lo académico. Todos empezamos a depender bastante de la virtualidad para relacionarnos y también para resolver los conflictos que nos van tocando en este año tan difícil para todos. Andrea, ¿con qué situaciones te encontraste, ¿no? A la hora de escuchar lo que le sucedía? No sé, por ejemplo, división de tareas en la casa, quién se conecta al Zoom con los chicos, quién no. ¿Cuál era el principal problema? ¿Tantas horas juntos? Habitualmente no estábamos muchas horas juntos, recién eso sucedía cuando nos íbamos de vacaciones y volvíamos, y ahí, bueno, compartís un poco de nuevo la cotidianeidad. ¿Cuál fue? ¿Cuáles eran las historias que tenían? Bueno, particularmente lo que pasó es que nuestras casas se convirtieron en oficina, en colegio y en otro tipo de ámbitos al cual no estábamos acostumbrados. Entonces, poder turnarse en el uso de la tecnología, porque en una casa, por ejemplo, con 3 hijos y 2 adultos, la verdad que no todo el mundo tiene 5 computadoras, ni le da el wifi para todos. Entonces, empezar a negociar y a turnarse en cómo se van a dividir las tareas y quién va a utilizar la tecnología en qué momento. Y las parejas ya separadas también tuvieron la dificultad con respecto al régimen de comunicación. Si tocaba que algún adulto era esencial, ¿qué pasaba con esos niños que estaban acostumbrados a pasar la mitad del tiempo con la mamá y el papá? Se encontraron en determinadas situaciones en donde si el papá era esencial, la madre tuvo que estar absolutamente todo el tiempo con sus hijos, y esto conlleva no solo la atención que merecen con respecto a los cuidados y a la educación, sino también al tema económico. Entonces, el tema del aumento de la cuota de alimentos también se suscitó durante este año, y el tema de cómo dividirse el tiempo con respecto a los hijos. Los acuerdos que ya estaban firmados previamente continuaron con su validez, pero por las medidas tomadas, al principio no se podía desplazar a los niños salvo si fuera su hogar permanente, luego se amplió un poco y se pudo ir trasladando a los hijos de padres separados,
pero esto trajo mucha dificultad en la reorganización de tareas y de la parte profesional o de oficio o laboral de los adultos también. Cambiaron mucho las dinámicas y creo también que para todos la virtualidad llegó para quedarse. Por lo menos en mediación hoy en día de manera presencial no se puede hacer, continuamos con la mediación virtual y calculo que más adelante quedará un mix entre lo virtual y lo presencial. Claro. ¿Entendés que a partir de hecho, por ejemplo, el derecho en familia deberá actualizarse, ayornarse también a todo esto que nos va a dejar la pandemia? Porque tendrá que ser mucho más rápido, mantener cierta celeridad, digamos, para dilucidar estos conflictos que ahora se pueden ver y los escenarios son casi calcados de una familia a la otra, ¿no? Sí, totalmente. Como yo siempre digo, cada familia y cada conflicto es un mundo, pero todos tienen algo en común, que es el contexto que nos tocó vivir a todos. Entonces, por ejemplo, cuando se firma un acuerdo de familia es definitivo, es ejecutable judicialmente, pero debemos ser flexibles. ¿Por qué? Porque nuestros hijos crecen, empiezan a tener otras necesidades, las circunstancias cambian. Entonces, todo eso hace que los acuerdos de familia deban ser flexibles, que todos aprendamos a adaptarnos a las necesidades de los niños y que se puedan acomodar los adultos a aprender, que es mi mensaje también, que el divorcio puede ser pacífico, que los acuerdos deben ser llevados de una manera diferente, aprender las parejas separadas a comunicarse y a resolver los conflictos de otra manera, aunque sea a la distancia, pero siempre pensando primero en el bienestar de los menores y en consecuencia esto va a traer aparejado el bienestar de los adultos también, o sea, de toda la familia. Claro, imagino un divorcio que no sea sinónimo de guerra, ¿no? De ir un poco a lo belicoso, pero digo, también imagino lo que sucedió fue que en el medio de la separación, por ahí, había que hacer una mudanza, uno se tenía que ir, pero tampoco estaban habilitadas las mudanzas como para que te vayas de casa. También, claro, o sea, no sé, había parejas que, por ejemplo, se quedaban en la casa donde conviven con sus hijos, con su familia, pero vivían separados, o por ahí porque el dinero tampoco te permitía, porque te quedaste sin trabajo en pandemia, entonces te tocó igual vivir separado dentro de la casa. Sí, sí, esto sucedió de parejas separadas bajo el mismo techo, de parejas que ya estaban separadas hace un tiempo y vivían en diferentes hogares, pero en pos de compartir tiempo con sus hijos decidieron retomar la convivencia. Esto sucedió en varios casos, pero se tomó, digamos, por un tiempo muy acotado, por lo que vi de las experiencias de las parejas, ¿no? Sí. Lo hicieron por un tiempo muy corto y con reglas muy claras para que esta convivencia no sea perjudicial para los niños y para los adultos. Claro. Pero sí, obviamente, que las dificultades económicas y el cambio de circunstancias, más la incertidumbre, trajo aparejado una conflictiva diferente a la que estábamos acostumbrados. En mi Instagram, @AndreaLauraEfron, tengo un montón de artículos escritos con respecto a esto, sobre poder transmitir un mensaje de divorcio pacífico, de acuerdos negociados y consensuados, de aprender a separar a la persona del problema y de entender que esto es algo que nos está sucediendo a todos, que se vienen un montón de cambios. Y es súper importante mantener el bienestar de la familia ante todo, más allá de las circunstancias adversas que nos toquen transitar. Andrea, te hago una consulta, a ver si nos podemos imaginar. Yo nunca estuve en una mediación judicial, por ahora vengo zafando, pero sí quiero saber o hacerme la idea de cómo son o cómo han sido. No te voy a pedir que me cuentes las más escandalosas, pero que me cuentes una mediación judicial prejudicial, promedio, en la que estaba Rocío, mi compañera, yo, pareja, futura expareja, y nuestros chicos, niñes, dando vueltas en la casa. Se conectaban los dos al mismo tiempo. Eso es inevitable, porque necesitas que estén las partes, obviamente, a noticiar de lo que el otro dice, el otro expone y esto que el otro. Claro, en la misma compu, en el celular, ¿cómo era eso? ¿Y a dónde estaban las criaturas en ese momento también, no? A ver, les voy a contar, como les contaba, las audiencias las hicimos por Zoom, en donde cada uno estaba en un lugar diferente y sus abogados también. Y bueno, el tema de los chicos fue un tema complicado porque el que no tenía un conviviente, porque muchas personas que se separaron ya tenían nuevas parejas, entonces más de uno se fue al auto con los auriculares para poder tener privacidad y poder transitar la audiencia. Personas encerradas en alguna habitación por esto mismo también, para poder llevar adelante tranquilos la audiencia. Pero básicamente lo que yo hago es previo al día del Zoom, de la audiencia, en donde van a comparecer las partes y los letrados,
arma un grupo de WhatsApp con las partes y sus abogados para ir trabajando el conflicto, para que el día de la audiencia pueda estar más trabajado el mismo y no esté en su pico máximo. ¿Y cómo se hace esto? Con técnicas de negociación y herramientas que se le transmite a las partes para que puedan ir resolviendo el conflicto y que el día del Zoom no sea un caos. En el momento del Zoom, o sea, de la audiencia, todos están con los micrófonos apagados y me van solicitando la palabra. Entonces, esto es una manera ordenada de llevar adelante una audiencia en donde cada uno va a tener su momento para hablar, va a pedir la palabra. Si necesitan hablar en privado con su letrado y conmigo, el Zoom te da la posibilidad de dividir a las partes en salas. Entonces, se puede generar una dinámica perfectamente parecida a lo que es lo presencial. Y hablamos un poco también de la empatía digital, cómo hacer para traspasar la pantalla, para entender lo que le está pasando al otro, para captar no solo sus palabras, sino también sus caras. Todos tienen que tener la cámara encendida, es un proceso confidencial que no se puede grabar. La verdad que es una manera de trabajar muy interesante y es una oportunidad, un espacio de diálogo y de comunicación en donde las partes tienen la posibilidad de resolver sus conflictos sin que un tercero decida por ello, donde ellos pueden decidir sobre su propia vida llegando a acuerdos consensuados, asistidos por sus letrados y guiados por mí, que soy su mediadora. Andrea, ¿esto es como una especie de temporada alta de divorcios para ustedes? ¿Es como... ¿O venían de las temporadas altas? ¿Cuándo eran? ¿Post vacaciones, ponele? En general la temporada alta de divorcios será en marzo, pero ahora ¿qué pasó? No solo suceden en las familias los divorcios, sino lo que yo les contaba al principio de la entrevista, que las partes tienen que llegar a los acuerdos que necesitan. ¿Con quién van a pasar las fiestas los chicos? ¿Con quién y cuándo se van a ir de vacaciones? ¿Quién pasa la cuota de alimentos? ¿Cómo se reparten los gastos? ¿Cómo se van a manejar en la dinámica cotidiana? ¿Quién va a estar cada día con sus hijos? Y esto, digamos, lo que pasó también mucho en la pandemia es que el progenitor que quedaba lejos de sus hijos por bastante tiempo, organizábamos una grilla por videollamada en donde podían compartir tiempo con sus hijos, ya sea desde leerle un cuento, compartir una charla, colaborar en las tareas para que el progenitor que quedaba a cargo físicamente y en persona no esté tan sobrecargado. De eso se trata, empezar a armar dinámicas familiares que estén buenas para todos. Andrea, ya para liberarte, ya para dejarte, voy a tratar de identificar o que nos identifiques en realidad y quizás de esa manera poder ayudarnos, dejando de usarlos, dejando de hacer eso. Si tenés que hacer un top 3 de los 3 elementos que más han desgastado o disparado estos pedidos durante todo este momento de pandemia, ¿cuáles crees que fueron? Obviamente mencionaste un montón a la pasada, quizás tenés que quedarte con 3, ordenarlos como vos quieras, pero ¿cuáles fueron esos 3 disparadores? Bien. Por un lado, la falta de comunicación de los adultos que se separan. A veces no pueden comunicarse, se bloquean por WhatsApp, no encuentran la manera de poder dialogar. Cuando yo digo que siempre la pareja finaliza, pero el equipo coparental y de crianza continúa para toda la vida. Entonces, si vos sabés que tenés hijos en común con esta persona, en donde se terminó el amor de pareja, tenés que ser consciente que este vínculo seguramente va a ser para toda la vida y las decisiones van a ser cotidianas. Puesto número uno. Entonces, puesto número 2. Número 1, el tema... Bien, la comunicación. ¿Cómo? Está bien, puesto número 1, la comunicación. Puesto número 2. Puesto número 2, los conflictos con respecto a ponerse de acuerdo con la crianza de los hijos y con la dinámica de los mismos. Perfecto. ¿Qué educación van a tener? ¿Cómo son los límites? ¿Cómo son los horarios? ¿Cómo nos manejamos con nuestros hijos? ¿Cómo te manejas vos en tu casa y cómo me manejo yo en la mía? Esto de encontrar un punto en común con respecto a la crianza y a los límites de los hijos. Bien, bien. Puesto número 3 ahora, ya para cerrar, Andrea. El último, el tema económico, la cuota de alimentos, la negociación de este monto, que siempre es para los menores, y aprender a ponerse de acuerdo. ¿Para qué? Para poder cubrir las necesidades de educación, de cuidado, de higiene y de esparcimiento de los hijos. Los acuerdos con respecto al monto de la cuota de alimentos. Muy bien. Doctora, ha sido un gusto. Tenemos el número de teléfono, cualquier cosita la podemos llamar.